Para la clase de hoy íbamos a ver un segundo texto de Enrique Dussel. Le habíamos dado 2 textos para leer para la clase que viene, para la clase pasada, perdón, pero consideramos que eran textos tal vez muy largos y concentramos, entonces decidimos trabajar la primera clase sobre uno de los textos y esta sobre el segundo texto. Bueno, como siempre decimos, estamos en la unidad 2, marcando la unidad en la que estamos en la unidad 2, orden social, orden, transformación social y el rol del discurso, tanto en el orden como en esa transformación social. Es importante que ustedes tengan en cuenta siempre el marco de en qué unidad se está trabajando para saber por dónde es el eje que nosotros buscamos transitar estos textos. Vamos a trabajar, como decía hoy, el segundo texto de Enrique Dussel, la segunda parte de estos textos que habíamos pensado, y vamos a meternos rápidamente en un repaso de lo que vimos en el primer texto. El primer texto, Dussel se pregunta cómo se constituye el poder político, y dice que tiene 2 partes, la potentia y la potesta. Lo instituyente, que es la potentia, el origen del poder que reside en el pueblo, en la comunidad, dice Dussel, y la potesta, que es lo instituido, el poder ya institucional. La potentia, decía en el texto que vimos en la clase pasada, tiene 3 determinaciones: la voluntad, el consenso, la factibilidad, determinaciones que desarrollamos y explicamos la clase pasada. Pero lo central es entender que desde el punto de vista de Dussel, el poder reside en el pueblo es el soberano. No hay, él dice, el poder no es una facultad, perdón, el poder es una facultad, es una capacidad, se tiene o no se tiene, pero nunca se toma. Digamos, las instituciones son instrumentos, son mediaciones para el ejercicio del poder, pero no son el poder en sí. Y el sujeto del poder es la comunidad política, el pueblo, para Dussel. Ya me entré a poner un poco paranoico con lo que nos salió mal hoy y te voy a consultar, Meli. Está grabando, ¿no? Dice por ahí que está grabando. Sí, sí, está grabando, estamos bien. Bueno, vamos por buen camino para empezar. Decía, el poder para Dussel tiene estas 2 características, estas 2 elementos que lo constituyen, la potentia y la potesta. La potentia, dice él, es la semilla que tiene en sí el árbol, pero que no es el árbol desarrollado, y la potesta es la semilla ya desarrollada, ese poder institucionalizado, ¿no es cierto? Es el árbol. Hay una necesaria institucionalización del poder del pueblo. Eso es la potesta para Dussel. Dussel ya se va a preguntar después en una segunda parte sobre el orden social y cómo se transforma ese orden social teniendo en cuenta esto que explica primero, ¿no es cierto? Cómo se constituye el poder político. ¿Cómo se transforma ese orden social? Con acción política. ¿Cuál es el sujeto de la transformación social de esa acción política? El sujeto es el pueblo para Enrique Dussel. En la clase pasada también llegamos a meternos en esto de la acción política y en 3 formas en que se va a manifestar esa acción política: la acción estratégica, la acción hegemónica y la acción colectiva. Desarrollamos en la clase pasada estos 3 conceptos y como iba a decir, como dijimos en la anterior grabación, que no podemos reproducir y que tenemos que volver a grabar, todas las clases quedan colgadas en el muro de Facebook y todas las clases están en YouTube. Así que si alguien no vio la clase pasada, puede verlo en cualquier momento, metiéndose en el muro y buscándola o buscándolas en YouTube.
Bueno, pero ¿qué es este pueblo? Ya ahora metiéndonos, sí, de lleno en el texto que había que leer para hoy y en la clase de hoy. ¿Qué es este pueblo del que habla Dussel, este pueblo donde reside la potentia? Bueno, el pueblo, dice Dussel, no existe per se, no existe sino por sí mismo. El pueblo es una forma de articulación de demandas. ¿No? Eso es una definición que Dussel también reproduce de Laclau, que es un pensador, Ernesto Laclau, al que ya hemos hecho referencia en otras clases y sobre el que vamos a avanzar en la unidad 3. Nos habla, siguiendo la línea de Laclau, de demandas insatisfechas, y nos dice que todo orden político, aún el mejor de esos órdenes políticos, no es perfecto, no existe el orden político perfecto, y se generan demandas insatisfechas. El orden político no puede satisfacer a todas las demandas que surgen en una sociedad. Eso produce, según describe Dussel, víctimas políticas, dice él, de ese orden, víctimas que encuentran que son aquellos sectores, aquellos grupos sociales que no encuentran, no pueden encontrar la satisfacción de su demanda, digamos. Tienen una demanda puntual y no es, el orden social no la satisface, no responde a esa demanda. Además, vale aclarar también, o para sumar algo, nosotros pensamos la imposibilidad de cerrar el sentido, y cuando hablamos de esto decimos que constantemente surgen nuevas demandas. Digo, por más de que un grupo social se organice con una demanda particular, una vez que esa demanda es saldada o se institucionaliza, automáticamente surgen un montón de otras demandas nuevas. Digo, esto es un poco lo que genera el avance de la historia. Digo, las demandas nunca se agotan, porque los sujetos sociales constantemente están demandando, esto ya se puede mirar hasta de una perspectiva psicoanalítica, si se quiere, pero constantemente la demanda surge y bueno, ahora vamos a ver cómo esas demandas generan cadenas de equivalenciales a partir de esa agrupación. Tal cual, como decía Meli, todas estas demandas pueden generar una cadena de equivalencias al ir reuniéndose distintas demandas insatisfechas, que tienen algún elemento que las puede unificar, que puede ser a quién se le está produciendo, sobre quién se demanda, ¿no? Se demanda sobre el Estado municipal, sobre el Estado provincial, sobre un privado. Bueno, todos los sectores que tienen algún factor en común que pueden unificar esas demandas, que pueden vincularlas, empiezan a generar una cadena de equivalencias entre esas demandas. Una demanda, de todas esas demandas que se encadenan, una toma el rol hegemónico y, sin perder su particularidad como demanda, comienza a representar a todas las otras demandas. Y las otras demandas, sin perder a la vez su particularidad, se sienten representadas por esa, demanda. Hoy, bueno, aquí pusimos el caso de Chile, que por ahí me parecía lo más ejemplificador de cómo se anudan esas demandas y se constituye, y también una demanda se transforma en hegemónica, citando el estallido social de octubre del año pasado, donde comenzó por el aumento en el subte, una protesta social de un sector, específicamente los estudiantes, que se veían muy afectados por ese aumento en el subte, comenzaron a marchar, a protestar, a hacer medidas en contra de ese aumento, a demandar la baja de ese aumento, la eliminación de ese aumento, y ahí comenzaron a surgir otras demandas que estaban en la sociedad latentes, pero que no se habían encadenado entre sí, comenzaron a encadenarse con esta demanda de la baja del subte, como la demanda por el acceso a una educación gratuita. Ustedes saben que en Chile
la educación es no privada, es paga. Incluso la educación pública en Chile también se paga. Nosotros tenemos muy anudado en Argentina el concepto de público y gratuito, pero en realidad en muchos otros países esos dos conceptos están separados, incluso los servicios públicos son todos pagos. El caso de la educación en Chile es un caso ejemplificador. La gente comúnmente saca un préstamo muy grande para pagar la totalidad de la carrera, luego, aunque abandonen la carrera, aunque tengan algún problema, el préstamo lo deben seguir pagando por años y años, y muchos se reciben y tienen que seguir aún pagando esos préstamos. Y no todos acceden a ese tipo de préstamos. Por eso la educación es muy elitista. Otra de las demandas que salió a la calle en ese contexto fue la demanda de salud pública, también gratuita, porque la salud en Chile también tiene un costo muy alto. El acceso al agua de los sectores que no tienen acceso al agua, que también está privatizada, un sueldo más digno, distintas demandas que fueron apareciendo, se fueron encadenando, se transformaron en un conjunto de demandas enormes que salió a la calle, que llevó a manifestarse a más de 2 millones de personas en la Plaza Central de Santiago de Chile, 1 millón en octubre y 2 millones después en la siguiente manifestación, miles de protestas a lo largo y a lo ancho de todo el país, y una de esas demandas tomó el rol hegemónico que fue la demanda por la reforma constitucional. Esa demanda, que estaba más arraigada en un grupo social que planteaba la necesidad de reformar la Constitución instalada desde la dictadura de Augusto Pinochet, que dio el golpe contra Salvador Allende en el 73, pero la Constitución es del 80, en el 80 Pinochet reformó la Constitución y le hizo a medida de los intereses a los que él respondía, y aún está vigente. Entonces había un sector importante que reclamaba la reforma constitucional que empezó con esa demanda a transformarse en la demanda hegemónica. Todas las otras demandas sintieron que con una reforma constitucional su demanda también iba a estar satisfecha. Entonces la reforma constitucional tomó, sin perder su particularidad, comenzó a representar a las otras demandas, y las otras demandas, sin perder su particularidad, comenzaron a sentirse representadas por esa demanda de reforma constitucional. Para Dussel, el pueblo es el bloque de los oprimidos, y el pueblo se transforma en un actor colectivo político fundamental, nos va a decir él. Se produce en ese contexto, al encadenarse esta demanda, a producirse ese actor social, pueblo, que es la representación de todos esos sectores oprimidos que tienen todas estas demandas, se produce una división en la sociedad. De un lado queda el pueblo, y del otro, por oposición, como hablamos la otra vez con el texto de Fair, cuando hablábamos de fronteras de identidades políticas, por oposición del otro lado queda la élite, la oligarquía. El pueblo es el que quiere la transformación del orden social, la élite, la oligarquía, el establishment es el que quiere el status quo, que nada cambie, que todo incluso se profundice en la misma línea que viene. Digamos. De un lado estaría la gente que protestaba en las calles en Chile, y del otro estaría el presidente Piñera y los sectores que representan esos intereses. No sé si Por querés ahí agregar sumar, algo. Sí. por ahí sumar algo que mencionábamos en otras clases también, que estas fronteras políticas no están determinadas de una vez y para siempre, sino que se van constituyendo de diferentes formas en el orden social. No es que hay una sola frontera política, hay múltiples fronteras no sé, yo pensaba hoy en el ejemplo del feminismo, digo, cómo también el feminismo se constituye a partir de establecer una frontera política con el orden, con el patriarcado, digo, ¿no?
Y esto también es otra forma de constituir fronteras que atraviesan no solamente lo político partidario específicamente, sino es una forma de pensar cómo se da la organización social y cómo se constituyen justamente los grupos sociales a partir del antagonismo. Totalmente. Bueno, Dussel nos va a decir que todas estas disputas se dan en el marco de los sistemas democráticos que analizamos de Occidente, ¿no es cierto? Donde hay sistemas representativos. Es decir, la sociedad comienza a crecer en un momento que la participación directa ya no es posible, sino la institucionalización de ese poder popular a través de la representación. Pero esta representación tiene una serie de posibles problemas, unos problemas puntuales en algún punto y una serie de potencialidades para generarse determinados problemas. La potencialidad está en la posibilidad de que se genere un problema con la corrupción. Él dice, la institucionalización genera la posibilidad de la corrupción. No es que inevitablemente, por haberse institucionalizado un proceso, se transforma en corrupto o que la institucionalidad es sinónimo de corrupción. No, está la potencialidad latente dentro de la institucionalidad de que haya factores de corrupción o de que la corrupción surja. Este es un problema, y la burocratización también señala Dussel, son problemas que hay que enfrentar y tratar de evitar. No son hechos sí o sí, no es que sí o sí, como dije recién, por la institucionalidad es sinónimo de corrupción, sino que la institucionalidad genera la posibilidad de que surjan hechos de corrupción o de que determinadas representaciones se corrompan. Y la otra problemática que señala Dussel es que en la actualidad existe una mediocracia, va a decir él, que así como la democracia, demos pueblo, cracia poder, demos es el poder, la democracia es el poder del pueblo, la mediocracia es el poder de los medios. Dussel dice que es necesario para enfrentar estas problemáticas y estas potenciales problemáticas, profundizar la democracia. Específicamente con el tema de la burocratización y el tema de la corrupción, dice que hay que generar nuevas estructuras estatales más complejas, el pueblo debe controlar las instituciones, se puede delegar parcialmente el poder, pero nunca el control. Y él va a citar como ejemplo la reforma constitucional de Venezuela de 1999. Luego que asume Chávez, luego del triunfo electoral en 1998, se produce una reforma constitucional en 1999, donde hay una transformación de la estructura estatal para darle más acción al pueblo, para darle más participación al pueblo y para que los representantes puedan incluso ser cuestionados por ese pueblo si no responden fielmente a esa representación. Hay una posibilidad de revocatoria del mandato, incluso hasta del presidente de la nación, si se juntan la cantidad de firmas necesarias, ¿no? O sea, no es necesario votar, digamos, al principio de una elección y esperar que pase todo un periodo hasta que haya una nueva elección para revocar un mandato si uno siente que no están cumpliendo con lo prometido en campaña, sino que hay posibilidades de revocatoria. Bueno, como ese ejemplo hay muchos en esa reforma constitucional y sin dudas lo que plantea Dussel, hay una necesidad de modificar las estructuras institucionalizadas que tenemos. Hoy también cuando charlaba con Meli, hablábamos de la charla que dio, que yo la recomiendo, está en YouTube, la charla que dio la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Parlamento Europeo, en la que ella señala que las instituciones, la estructura institucional
con estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que tenemos en las democracias actuales, es una estructura que nos viene de la Revolución Francesa, de finales del siglo XVIII. De aquel contexto de finales del siglo XVIII a la actualidad, se modificó mucho las sociedades, se modificaron mucho, surgieron otros factores de poder, surgieron otro tipo de relaciones, por lo cual sería necesario darnos otro tipo de estructura institucional que nos permita representar más fielmente las actuales sociedades y darle más participación a determinados entes y más control también a determinados factores de poder que han surgido en la sociedad en el último tiempo. Dussel nos va a plantear este dilema, me corre un poquito porque me da el sol en la cara. Dussel nos va a plantear este dilema que dice que hay la democracia versus la mediocracia, lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? La necesidad de ver cuál es el rol de los medios hegemónicos en nuestras democracias actuales, ¿no es cierto? Él va a decir que los medios hegemónicos de comunicación son grandes empresas transnacionales ligadas al capital extranjero en los países periféricos o coloniales, pero en todos los países los medios hegemónicos de comunicación cumplen un rol fundamental, porque la comunicación cumple un rol fundamental, y mientras más grande es el conglomerado comunicacional, más peso tiene en esa sociedad. Como bien marcaba hoy Meli, digamos, esto no es decir que las personas son hojas en blanco que reciben información de los medios y queda impresa ahí sin ningún tipo de cuestionamiento. Estamos atravesados por una enormidad de discursos, pero uno de los discursos que tiene un peso muy importante en la sociedad es el discurso mediático que hace foco en algunas voces y oculta otras. Dussel dice que los medios de comunicación hegemónicos son los que forman el juicio de valor sobre un dirigente o un candidato. Y acá también daba el ejemplo del lawfare, ¿no es cierto? Cómo se construye la idea de que un candidato o un dirigente es corrupto, se crea una supuesta denuncia de corrupción, se la sostiene mediáticamente para que primero haya una condena social, una condena mediática. Si se llega a la condena judicial, obviamente para estos intereses es mejor, pero ya con la condena social cumplen parte de su cometido. Entonces se construye todo un relato que muchas veces es enormemente ficcional y que no tiene asidero, pero que se sostiene en otros elementos que también nos atraviesan, como son los prejuicios, como son nuestras historias de vida, nuestras herencias políticas, etcétera, etcétera, para que convencer a determinado sector de la sociedad que determinado candidato es corrupto o que es impoluto. Y en base a eso se sostiene, se va solidificando un juicio de valor sobre estos candidatos, y el discurso mediático tiene un rol fundamental ahí. En el lawfare aparece el discurso mediático, luego algún fiscal toma ese caso y solo lo sustenta con los argumentos que aparecieron en los medios de comunicación. Los medios dicen, ven, es cierta nuestra denuncia porque hay un fiscal que está avanzando con el caso, cuando en realidad las únicas supuestas pruebas son las que aparecen en los medios. Después algún juez también vinculado a estos intereses suele dar algún tipo de condena o avanzar en el caso para completar ese círculo de lo que se llama lawfare. Hoy decíamos con Meli, se dio en Argentina, se dio en Ecuador, pero el caso tal vez más burdo fue el de Brasil, donde el fiscal que acusaba a Luis Ignacio Lula da Silva dice: no tengo las pruebas, pero tengo la convicción de que Lula cometió el delito del que se lo acusa, y
el juez Sergio Moro, totalmente imparcial, que después terminó siendo ministro de Jair Bolsonaro, dice, lo condeno a Lula, y en su fallo pone, lo condeno por hechos indeterminados. O sea, no pudo determinar que haya hecho ningún acto de corrupción, pero sin embargo lo condeno. Ahí vemos cómo hay toda una estructura en la que los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Me ocurre otro ejemplo, como para sumar, no tan al mismo, quizás al mismo nivel que el caso de Lula, pero sí un ejemplo reciente, cuando asumió María Fernanda Raberta como como la responsable de ANSES, que fue hace muy poquito, La Nación automáticamente tituló que María Fernanda Raberta, camporista de raíz montonera, ¿no? Entonces, recuerdo este ejemplo particular porque, nada, ya generaba hasta creo que cierta gracia. Eh, como los primeros titulares que surgieron fueron esos, digo, asociando no solamente a la cámpora como algo despectivo, como que ser militante de la cámpora implica un montón de otras cosas, sino también mencionar la raíz montonera, haciendo referencia a la historia de Fernanda, bueno, como un montón de cosas que se invisibilizan y que en ese titular es lo único que quizás después se repite, y no en realidad la historia real de Fernanda. Bueno, se me ocurrió Total, este ejemplo como para sumar porque... totalmente, hay esas estructuras que además se van sedimentando, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo. Solo para dar un ejemplo más y ya pasar de este tema, se demonizó durante años a Cuba. Se lo demonizó, se lo demonizó, se lo demonizó. Se sedimentó esa demonización y luego rápidamente se vincula a Cuba con cualquiera que se quiere demonizar. Entonces se dice, no, porque fulano quiere instalar en Argentina el régimen cubano. Entonces, gente que por ahí no sabe ni ubicar en el mapa a Cuba, pero escuchó durante tanto tiempo hablar mal de lo que pasa allí, inmediatamente se genera un prejuicio sobre este otro personaje, por forma indirecta, ¿no? Si está vinculado a Cuba y durante tantos años me dijeron que Cuba era malo, entonces este personaje debe ser malo. Es lo que pasa también con Montoneros. Yo pensaba también, cuando vos dabas el ejemplo, que creo que eso anduvo circulando por las redes, nadie dijo en su momento, asumió Patricia Bullrich ex Montonera, digamos, ese no fue el título de La Nación cuando Patricia Bullrich asumía en el gobierno de Mauricio Macri. Hay montoneros buenos para La Nación y hay montoneros malos, ¿no es cierto? Depende lo coherente que hayan sido. Pero bueno, decíamos, Dussel nos habla de la mediocracia, dice, que los medios, dice, tienen un inmenso poder detrás del poder del Estado, de esta estructura que hablábamos hoy, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es un superpoder, dice, el poder mediático es un superpoder que en muchos casos representa la dominación de la economía comunicacional sobre la política y el pueblo. ¿Cómo enfrentar la mediocracia de la que habla Dussel? Él dice, es necesario democratizar los medios de comunicación. Y hoy también con Meli hablábamos de la ley de medios, ¿no es cierto? Esta construcción que tuvo también muchos años de lucha social, porque es una construcción que viene, la necesidad de democratizar los medios, es un pedido que viene desde los 80, desde el retorno de la democracia, hubo sectores sociales que demandaban la democratización de los medios de comunicación y después se institucionalizó, digamos, ese proceso de instituyente se
logró ser instituido con la ley de medios, después de una larga discusión social, donde hubo una enorme participación, donde se llevó el debate a distintos puntos del país, donde se aprobó por amplia mayoría en diputados, donde se aprobó por amplia mayoría en senadores, donde se logró también que la Corte Suprema dijera que no era una ley anticonstitucional, pero se frenó por el poder mediático que tiene en los distintos poderes los medios de comunicación o detrás de distintos poderes. En la justicia se frenó la aplicación de determinados artículos que impidieron la aplicación total de la ley, hasta que llegó Macri, que digamos, con el gobierno de Mauricio Macri, la ley, como bien señalaba Meli hoy, se desguazó directamente y perdió la potencia que tenía de multiplicar las voces en la sociedad. Agrego un dato más, que no es que se dio a lo largo del mandato, sino que creo que, si no me equivoco, y corríjanme si estoy confundida, fue al otro día de la asunción de Macri, que los artículos, mediante un decreto de necesidad de urgencia, que tenían en cuenta, bueno, los artículos más importantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fueron como, bueno, derogados y modificados. Bueno, y ahí el ENACOM, bueno, algo que podríamos desarrollar ampliamente porque es un tema muy interesante, pero que lo que deja en evidencia que es que los medios de comunicación no son un tema pasajero para el Estado, ni menos para el gobierno de turno. Digo, es algo de lo que sí se habla y se discute, porque, como bien señala Dussel, es muy importante para la construcción social, valga la redundancia, de nuestra sociedad. Totalmente, y como cuando vos dabas el ejemplo, y que fue tal cual, así vos lo decís, al otro día, con un decreto, Macri, en una de sus primeras medidas, anuló casi de manera total la ley de medios y los organismos que creaba la ley de comunicación, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y ahí vemos también los intereses que están detrás. En Ecuador, Lenín Moreno, cuando asumió, también una de las primeras medidas fue derogar la ley que había sido aprobada durante el gobierno de Rafael Correa, que también regulaba a los medios hegemónicos de comunicación. Y ponía, entre otras cosas, que los dueños de los bancos no podían a la vez ser dueños de medios de comunicación, porque había intereses evidentemente contrapuestos en esa relación. Dussel nos dice que es necesaria esa ruptura del monopolio mediático, para que esa ruptura permita devolver a la opinión pública a su lugar central en el sistema de legitimación. La mediocracia, dice él, impacta en la conciencia singular, en la privacidad de sus hogares. Ya casi por último, Dussel nos va a decir que para profundizar la democracia es necesario la participación sistémica de muchos medios populares de comunicación. O sea, lo que decíamos hoy con la ley de medios, que dividía el espectro en 33 en un 33%, ¿no? Un 33% para el privado, un 33% para el Estado y un 33% para las organizaciones sociales, de derechos humanos, la sociedad civil. Entonces, había lo que proponía ahí la ley de medios, era una multiplicidad de voces. No quería taparle la boca a nadie, ni quería que nadie perdiera la oportunidad de dar su interpretación sobre los hechos. Lo que pretendía la ley de medios era que todas las voces fueran escuchadas, no solamente algunas voces parciales. Otro de los aspectos que plantea Dussel para profundizar la democracia es el derecho del ciudadano a la información veraz, ¿no? Y como parte de este punto, el derecho a réplica. Hoy lo hablábamos, no es lo mismo que saquen una crítica en tapa, hablando también del lawfare, no es lo mismo que saquen en tapa Kicillof acusado y procesado por tal tema, y que cuando es declarado inocente, como sucedió ahora hace poco, que lo habían
durante el gobierno de Macri le habían empezado un juicio que se demostró que no había ninguna prueba y fue declarado inocente ahora, que lo saquen en el interior, en un cuadro chiquito, en la parte menos vista, porque cada medio tiene una parte que se ve más y se ve menos, que fue declarado inocente. Entonces, el derecho a réplica y el derecho a una información veraz debe ser fundamental para democratizar la democracia, para democratizar la comunicación y profundizar la democracia. La comunicación debe ser considerada un bien público, dice Dussel, porque es fundamental para que pueda existir una verdadera democracia. Si no, realmente se dificulta mucho poder construir una verdadera opción de poder popular si esa opción es acallada por los medios que suelen amplificar determinadas voces. No es imposible, la historia ha demostrado que incluso sectores populares que tenían todos los medios en contra lograron triunfos electorales y lograron consolidar proyectos políticos, pero la realidad es que es necesario para una verdadera democracia que no solo algunos proyectos políticos lleguen al poder, sino que todas las voces de la sociedad tengan derecho a expresarse. Y como cierre de este PowerPoint, lo que quería era mostrar un hecho que pasó en la semana y que seguramente muchos de ustedes lo han visto. El canal TN puso imágenes de Chile, de una protesta que había sucedido en Chile, como si fueran imágenes de una protesta que estaba sucediendo en Avellaneda, que no estaba sucediendo porque no existía esa protesta, pero decían que en lugar de Chile era Avellaneda, como se ve en el PowerPoint, en esa foto dice Avellaneda, y dijeron que era Avellaneda y Quilmes, y que la gente protestaba contra la cuarentena, cuando en realidad eran imágenes de archivo de una protesta que había sucedido en Chile por otro tema que no tenía nada que ver con la cuarentena. Si no hay multiplicidad de voces, puede ser que una fake news, como se suele decir, aconsejo a todos que igual hablemos siempre en nuestro propio idioma, digamos, una noticia falsa, y tampoco digamos lawfare, o si decimos lawfare, remarquemos que es la guerra mediática y judicial contra líderes populares. Estas noticias falsas se pueden instalar si no hay una multiplicidad de voces que puedan salir al cruce, y mucha gente termina creyendo que un hecho totalmente ficcional, una protesta en Avellaneda, sucedió contra los intendentes y contra la cuarentena, cuando en realidad eso directamente no es una interpretación, directamente no sucedió. Pero bueno. Sí, eso también para pensar de acá en adelante nuestro rol como comunicadores y comunicadoras, que ya empiezan a hacerlo seguramente, o muchos ya estarán trabajando en medios, la importancia de chequear la información, la importancia de reproducir información después de haberla chequeado, de saber que vienen fuentes reales. Bueno, TN salió a decir que, bueno, que en realidad estas imágenes habían llegado por parte de un vecino, que ellos, bueno, las pasaron porque las había enviado un vecino del lugar, y bueno, yo desconfío bastante de TN, porque bueno, ya viene de una larga trayectoria de querer mostrar imágenes que son de otros lugares, pero sí que quizás para repensar nuestra labor como comunicadores y comunicadoras. Sin duda. Un tema que tenemos que ver siempre es el rol de los medios y el rol del discurso en los hechos políticos y en todo hecho social, porque ustedes se están formando y nosotros nos seguimos formando todo el tiempo para estos análisis.